Respecto a la iglesia, si pasará o no pasará por la gran tribulación, podemos entender por las mismas escrituras que no va a pasar. Porque hay una postura de unos hermanos que dicen que sí, pero la Biblia nos deja ver que no pasará. Porque Apocalipsis, de hecho, es un libro con un lenguaje hebreo, símbolos hebreos, porque se trata de un lenguaje dirigido para los judíos, los que se quedarán, aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, porque siguen esperando al Mesías, siguen esperando al que ya vino a libertarles de la forma más importante que puede haber en una libertad, y es en la parte espiritual, porque tiene implicaciones eternas, pero esperaban una libertad política, regional, económica, y es ahí donde se equivocaron, y Jesucristo vino a darles una libertad eterna. Ok, de hecho los 144,000 son de las 12 tribus, y es el trato de Dios con el pueblo hebreo. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando dice y nuestra reunión con Él, se está refiriendo al rapto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso del día del Señor es la gran tribulación. Mucha gente ha confundido el día del Señor con la segunda venida. Son dos cosas diferentes. Es como el rapto. Es también un evento muy distinto a la segunda venida. Entonces son tres cosas que hay que saber diferenciar. El día del Señor es la gran tribulación, que ocurrirá una vez el rapto se desarrolle. Repito, el rapto o el arrebatamiento es un evento que ocurrirá primero. Luego el día del Señor, a ese día del Señor se le denomina como también la gran tribulación. El día del Señor, grande y terrible, dice por ahí otro texto. Y posteriormente a eso es la segunda venida de Cristo, que es donde todo ojo le verá. Hay que saber ubicar esto para no confundirnos. Sigue diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, la gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atención al orden bíblico. Primero, el arrebatamiento. Cuando dice nuestra reunión con Él, a eso se refiere. Después esto, la gran tribulación, que también es el día del Señor, de acuerdo a Hechos 2:20 y Malaquías 4:5. Luego, lo que menciona del verso 3 al verso 4 es donde operará el anticristo de forma terrible. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ok, aquí hay un templo. Resulta que está muy cercano este asunto del templo, porque ya que se está diciendo paz y seguridad, y ese es el tema del momento, paz y seguridad, y la Biblia profetiza que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El asunto es que mientras se está hablando de paz y seguridad, va a llegar un punto donde se hablará del templo judío. Y de forma interesante, mujeres en estos días tejen el velo del templo, lo están tejiendo, mientras mujeres judías están tejiendo el velo del templo. También hay una señalización vial de cómo llegar al tercer templo, cómo llegar a ese lugar. Hermanos, amados hermanos, este está bien cercano, y eso va a ser utilizado por el anticristo. Se va a hacer pasar por Dios en ese lugar. Ahora, es interesante que en 2 Tesalonicenses 2, del 5 al 6, dice la Biblia: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ok, unos dicen que el que detiene al anticristo es Miguel, otros dicen que es la iglesia. Yo personalmente creo que es el Espíritu Santo con la iglesia, el Espíritu Santo con el pueblo santo, que será arrebatado, y entonces el anticristo entrará en el panorama global. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esa es la estafeta que la iniquidad ha tenido lista para dársela a sus vasos de deshonra. De hecho, Hitler tuvo esa estafeta, y en este momento yo creo que la estafeta está en manos de Macron, o en manos de Jared Kushner, o en manos de Mohammed bin Salmani. Son tres personajes que están ahí. Yo considero que la estafeta está entre ellos tres. La estafeta es lo que los corredores utilizan, que cuando le toca darle el relevo a otro, se le entrega para que pueda el otro seguir corriendo con la misma autoridad, con la misma representativa. Y esa estafeta, en el sentido espiritual,
desde el tiempo que se escribió segunda de Tesalonicenses 2:7 ya estaba moviéndose, porque dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entendemos que es en el arrebatamiento que ya será quitado del medio el pueblo de Dios con el Espíritu Santo, y ahí podrá entrar en el escenario global. Hitler no siguió operando porque todavía seguía la iglesia aquí. El pueblo cristiano de la época estaba acá, no ocurrió arrebatamiento. Entonces continuó operando hasta donde pudo y murió, y se terminó su movimiento. Pero esa estafeta fue trasladada. Ahora, dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es ahí donde vemos que estamos bien cerca del arrebatamiento, porque estamos viendo cómo ocurre que la Escritura muestra la venida del Señor en un momento donde estará operando el anticristo, y esa estafeta ya está en Medio Oriente, ya está siendo movida, y en la ONU yo creo que esa estafeta ya ha estado también, y es bien delicado este asunto. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, las puertas del infierno, de hecho, dicen en la Biblia que no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces es difícil que la iglesia esté presente y el anticristo desarrollando el misterio de la iniquidad. Es difícil porque las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Entonces no puede el anticristo operar estando la iglesia presente, porque es una tremenda situación que hay, que una oposición, y una oposición de la luz hacia las tinieblas. Pero una vez Dios levante su pueblo, pues ocurre. Otra base para entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación está en Daniel 9:24, donde dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto de las 70 semanas, hay un enfoque con el pueblo y la santa ciudad. Ok, resulta, amados hermanos, que la 70ª semana, la gran tribulación o la angustia de Jacob, son el mismo evento. Por eso se le llama la angustia de Jacob, porque es un trato con Israel. No se puede involucrar a la iglesia ahí, porque la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, y más gentiles que judíos. Entonces no se puede involucrar a la iglesia ahí, como algunos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, cosa que no es así. Entonces, sin embargo, Jesucristo reveló también que habría una situación que alcanzará al globo, y ahí se puede entender que la única forma de escapar es con el rapto. Atención, hermanos, que están negando el rapto. Lucas 21:34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día es el día grande y terrible, es el día de la ira de Dios, es el día de la tremenda etapa de retribución, es un tiempo, hermano, la gran tribulación. Ha sido confundido eso de el día del Señor con la segunda venida del Señor, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí pueden haber tremendas malas interpretaciones. Sigue diciendo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿cómo se puede escapar de eso? Solo por medio del arrebatamiento. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, amados, ahora estamos viendo el andamiaje siendo colocado, pero algunos incluso están creyendo que es la gran tribulación. No, primero tiene que irse el pueblo de Dios. Quizás veamos parte del Armagedón o el andamiaje, incluso lo que hemos visto entre Rusia, Ucrania, Israel con 7 frentes y una serie de conflictos globales son el andamiaje de lo que se llevará a cabo, y es el Armagedón. Pero que la iglesia pasará por la gran tribulación, no pasará. Si hay una leve tribulación, que la Biblia la menciona en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa sí la deja que la iglesia la cruce, y ha venido ocurriendo hasta desde los días de los apóstoles. La cristiandad del inicio, de la que caminó con Jesús, la vivió. Jesús la mencionó cuando habla de la persecución por causa de la palabra, en la parábola del sembrador, y eso se ha visto a lo largo de toda la cristiandad. En este momento hay cristianos muriendo en diferentes
áreas donde gente radical les está persiguiendo y entran a los templos a hacerles mucho daño en estos días. Es una leve tribulación, pero la gran tribulación donde Satanás será el que la va a dirigir directamente con un hombre que es el inicuo, dirigiendo una dictaduría global, eso no lo va a pasar la iglesia, porque nosotros no estamos para ira, dice la Biblia. Ok, de hecho en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, el día del Señor es la ira venidera. Y se ha confundido ese término con la segunda venida y es lo que genera mucho conflicto. También han confundido la segunda venida con el arrebatamiento. Son dos eventos diferentes. Me dijo un día una hermana, ¿cómo es? Que dice que un abrir y cerrar de ojos. Y en otro texto dice que todo ojo le verá, porque son dos eventos distintos. Y aparte de eso, en medio está el día del Señor, que es la ira, es la retribución, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios permite que un poder engañoso se desarrolle y es en la gran tribulación el anticristo persiguiendo de manera frontal a los hebreos. Ok, y luego dice en primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no pasa por la gran tribulación, amados. Lo vimos en el caso de Lot, que Dios lo saca de Sodoma y Gomorra y luego desciende fuego de juicio. Lo vemos en el arca de Noé. Jesús dijo que como los días de Lot y como los días de Noé, lo mencionó Jesús como referencia. En el arca, él va sobre las aguas del diluvio, y algunos que quieren afirmar que la iglesia pasará por la gran tribulación, dicen que sí, ahí va la iglesia siendo preservada sobre las aguas de juicio. No. Recuérdense que antes de que Noé pasara por las aguas del diluvio, resulta que previo a eso Enoc ya había sido arrebatado, que es representación del pueblo que se levanta antes que venga el agua del diluvio. Sí, hay un grupo que va a cruzar por la gran tribulación, pero entraron en desobediencia y ahí se santificaron. Es donde se cumple lo dicho en Apocalipsis. Es cuando vemos que habla la Escritura. Entonces uno de los ancianos, Apocalipsis 7:13-14, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que se dieron cuenta desde antes de la gran tribulación que vendrían esas cosas, pero no se prepararon. O incluso gente que va a despertar en medio de la gran tribulación, pero no es la iglesia. Es un grupo de gente como las vírgenes prudentes y las insensatas. Las prudentes se van, pero un grupo se queda. Como vemos el caso de Elías y Eliseo. Elías se va, Eliseo se queda. Entonces son dos grupos distintos. Y aquí vemos el grupo de la gente que despierta en la gran tribulación. Es decir, que sí va a haber un grupo de personas que se va a entregar a Cristo, que por supuesto van a pasarla muy mal porque serán hasta decapitados, pero van a salvarse un grupo. No te esperes a ese momento, porque no creas que es de vacaciones que vas a estar. Al grado que Dios va a sacar un pueblo de esta tierra para que no pasen por eso, ¿qué será de los que se queden? La van a pasar realmente terrible. Al grado que muchos van a desear que los montes caigan sobre ellos, porque va a haber una situación tan fuerte, la ira de Dios va a ser tan fuerte que se va a aprovechar Satanás de eso para destruir con mucha libertad. Porque claro, es el azote que Dios permite por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios permite que un poder engañoso opere. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Compartamos esto para que llegue muchas vidas. Esto es urgente. Estamos viviendo un tiempo final, un tiempo delicado. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Compartamos este material. Esto es urgente. Estamos viviendo un tiempo delicado, un tiempo que los medios de comunicación mismos se están enterando que este es un tiempo apocalíptico. Mientras tanto, mucha gente cristiana no se entera que estamos viviendo un tiempo final. Algunos están adormecidos y estamos viviendo los días que la misma Biblia describe en el libro de Apocalipsis. La iglesia solo estará horas en esta tierra. Falta muy poco para que suene la final trompeta. Cristo viene pronto. Prepárate. Thank you.